a comenzar ya en este momento la clase. Todavía faltan algunos compañeros, pero creo que se irán incorporando pronto. La vez pasada hablamos sobre el proceso de negociación. En el proceso de negociación distinguíamos particularmente cuatro posibles alternativas de resultado cuando lo que busca principalmente todas las negociaciones es necesariamente un acuerdo. Un acuerdo es indudablemente una voluntad de partes, o sea, de las partes componentes, que se encuentran o en un conflicto o en una dificultad enorme y donde definitivamente yo necesito del otro, de lo que tiene el otro, y que voy a intercambiar necesariamente porque lo que otro tiene, yo lo necesito y lo que yo tengo, el otro también lo necesita. Entonces, es un acuerdo donde lo que se impone finalmente es la necesidad de ambos. El problema central es cuando alguno de ellos, o sea, una de las partes, quiere ser sencillamente ganador. Entonces, la idea, por ejemplo, de llegar y decir, bueno, yo soy el ganador y tú eres el perdedor. ¿Por qué? Porque yo soy más fuerte y tú eres más débil. En una lucha de esta naturaleza, indudablemente, allí no hay negociación, ahí hay imposición. Y hay un problema central de toda imposición. Finalmente, toda imposición termina en un momento determinado, en el momento en que la otra parte, o sea, la contraparte, se fortalece y nuestra parte se debilita. Y entonces se convierte en una lucha de aniquilamiento. Se convierte necesariamente en una búsqueda de revancha y por lo tanto destrucción de ambas partes. Esto definitivamente ocurre entre países como también ocurre entre intereses muy diversos y entre personas que en un momento determinado por creerse dominantes ganan una para perder mil. Eso es entonces uno de los mayores errores. La segunda idea es cuando alguna de las partes o en ambas partes hay la postura de todo o nada. Bueno, todo o nada, ya sabemos el resultado, nada, así de sencillo. Nada porque definitivamente ambos te colocan en el plano de perdedores. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? La tercera alternativa es cuando nosotros llegamos y decimos, señores, ganador, ganador, que representa, primero, yo obtuve lo que necesitaba y ellos obtuvieron de mí lo que requerían. Y por lo tanto, hemos llegado a un acuerdo que tiene una característica esencial para el futuro. Es satisfactorio. Y si hemos creado un acuerdo satisfactorio para las partes, entonces lo más seguro es que podamos seguir teniendo acuerdos hacia un futuro próximo. Recuerden sobre todo que cuando alguien se coloca con una dureza enorme de ganador, ganador tipo Trump, finalmente tropiezan. ¿Qué ocurrió sencillamente con toda la gente que lo ayudó en la primera etapa para llegar a la presidencia? De toda esa gente que le ayudó a llegar a la Casa Blanca, ya no queda ninguna. El tipo usa gente y a la gente no se le usa, no, la gente no es para usarse, es un ser humano, igual que nosotros, diferente, pero a nadie le gusta que lo usen y lo desechen cuando se le pega la gana. Entonces, pensando en esa relación, la simetría nunca es posible para llegar a un buen acuerdo. Y la satisfacción, por lo tanto, es un principio subjetivo, pero necesario, indispensable para crear confianza en operaciones que posteriormente podamos desarrollar. A partir de ello, entonces tenemos que ver exactamente cómo lograr ese juego de ganador-ganador. El punto particularmente de ganador-ganador es lo que Harvard recomienda como método de negociación y como propuesta que de alguna manera tiene que hacerse cuando se llega a una situación de este tipo. A partir de allí,
de cómo llegar a esta situación. Para llegar a esto hay que acumular indudablemente también conocimiento, experiencias y aprender incluso de lo que ya hemos hecho o de aquello que hemos visto, para ver qué cosas son lo que da los mejores resultados y cuáles cosas son lo que hay que desechar, lo que no hay que considerar. La mejor idea, la que de alguna manera se me ocurre pensar, es reconocer los errores como reconocer también los aciertos. Y en ese sentido, aquí hay un principio básico. Se quiere llegar a una resolución positiva de un acuerdo satisfactorio entre ambas partes. Eso es lo que tenemos que tener como objetivo general durante todo el curso de las negociaciones. No apartarnos de ello. Y es aquí donde tenemos que contemplar esta situación. Primera condición. El proceso de negociación de partes, que pueden ser dos o más partes, sencillamente solamente los involucrados, los que verdaderamente tienen capacidad de decisión, son los que deben de estar. En una ocasión, hace muchos años, recuerdo que una persona que daba cursos para llamado parto psicoprofiláctico, que está mal entendida la idea de que par sin dolor o demás, sino que es una forma diferente de cómo concebir a un sujeto, a una persona, sin que se creen condiciones traumáticas. Pues bueno, decía lo siguiente: ¿quiénes tienen que estar en el momento de la expulsión o del nacimiento de los niños? El médico, porque es un elemento intermediario, las enfermeras, que son indudablemente necesarias, y tiene que estar la pareja. ¿Por qué? Porque fueron dos los que hicieron posible concebir a esa persona. Entonces, lo primero que va a ver el bebé, debe ver el bebé, es precisamente a su padre y a su madre. Y los demás serán una serie de elementos auxiliares necesarios en ese momento. ¿Y quiénes serán los que de alguna manera tienen que tratarlo y van a tener que vivir con respecto al bebé, al que algún día será una persona? Pues sencillamente los padres. Por lo tanto, nunca hagan intervenir a gente que no debe. El mayor error, les he dicho de manera constante y de manera firme. La resolución de un problema es inversamente proporcional a la cantidad de gente que interviene. Porque en la medida que hay más gentes, más voces, más formas de pensar, en esa medida misma se pierde la capacidad de decisión. Y unos hablarán de una forma y otros hablarán de otra forma, y finalmente van a tensar la situación de tal manera que finalmente no se va a llegar a ningún tipo de acuerdo. Por esa situación, entonces, tiene que haber unidad de mando, unidad de propósito y competencia de las personas que son los que van a tomar la decisión final en el punto de acuerdo. A su vez, no debe haber aproximación de las partes si previamente no se ha construido una plataforma que va a marcar las reglas del juego. Pues en ese caso, si no están establecidas y reconocidas por las partes, el famoso E4, que va a posibilitar el encuentro y orientar la discusión para poder también implantar la agenda de asuntos que se van a tratar, entonces no hay pues ninguna posibilidad de hacer avanzar esto. Harvard reconoce lo siguiente: las precondiciones para un acuerdo, para lograr un acuerdo de calidad son las siguientes. Primero, debe ser favorable, buscar una resolución que deba ser favorable para ambos. Segundo,
como consecuencia de esto, ambas partes deben de quedar satisfechas. Tiene que ser además justa y equitativa, porque no puede basarse ni en estafas ni en engaños. Toda cosa que se hace con estafas o engaños finalmente rompe toda la relación de manera definitiva. Y a su vez, debe basarse en la necesidad de que fortalezca nuestra relación previendo acuerdos posteriores. A partir de ello, entonces, tenemos que fijar exactamente qué es lo que queremos acordar o qué es lo que nos interesa hacer. No significa con esto que de inmediato se va a aceptar todo lo que el otro uno diga y el otro lo que el otro quiere también implantar. No, porque muchas de estas cuestiones son totalmente contradictorias. Es aquí donde tenemos que ver el nivel de flexibilidad. ¿Hasta dónde puedo ceder yo a cambio de que el otro ceda en otra cosa que a mí me interesa? Por lo tanto, al establecer la agenda de temas y problemas a ser abordados, es conveniente dejar en claro que no se van a incluir nuevos temas o asuntos fuera de lo que acordar. Pues en caso contrario significaría dejar abierto el ámbito de la discusión a una interminable lista de asuntos que irán paulatinamente estancando la discusión y aumentando hasta llegar el momento de ser imposible y prolongarán necesariamente, de manera innecesaria, toda posibilidad de acuerdo. Entonces, este elemento también es muy importante. Les decía yo a ustedes que esto lo escribí justamente a partir del año pasado, cuando vi el comportamiento que se tenía entre las autoridades de la UAM y el sindicato. Qué cosa más pavorosa. O sea, yo no estoy de acuerdo, pero con ninguna de las dos partes. Crearon el conflicto más largo de toda la historia de la UAM. 3 meses perdidos de una manera estúpida. Para llegar a acordar lo que ya se había acordado. Y la gente dice, no, pues ganamos porque nos pagaron. Señores, ¿de qué sirvió eso si durante todo ese tiempo, esos 3 meses, todos perdimos nuestros ahorros? Por lo tanto, eso nunca se vuelve a recuperar, porque toda la mayoría de la gente quedó endeudada de una manera estúpida. Pero más importante de esto es el caso de los alumnos de ustedes, que perdieron todo un trimestre, que aquellos que ya iban a egresar definitivamente no egresaron en tiempo y forma y por lo tanto no pudieron continuar estudios de posgrado, no pudieron tener la beca que requerían, no pudieron tener el empleo por no haber terminado, etcétera. O sea, se juntaron tantas cosas que definitivamente tanto la imagen de la UAM como las expectativas generadas por parte de los alumnos se vieron necesariamente frustradas. Por lo tanto, esto fue resultado de un falso empeño de las dos partes que tenemos que aprender. Yo sugiero, y siempre lo he dicho, cuando se trata de toma de decisiones y de negociación, evite las tácticas dilatorias, pues el tiempo no vuelve jamás y la posibilidad de mantener el interés de los actores puede verse alterada y afectada por factores de todo ajeno a los propósitos iniciales. Pues cada momento representa alternativas que están asociadas a un contexto que puede cambiar sin condiciones determinadas de antemano. Toda oportunidad es un aquí y ahora. No se piense que mañana va a estar exactamente igual a hoy. Por lo tanto, entonces, aprendan del momento. Es como si yo en este momento llegara y dijera, ay, yo debía haberme casado con mi primera novia, ¿no? Y fuera a decírselo. Oye, ¿te acuerdas de hace 55 años que éramos novios? Yo debía haberme casado contigo. Oye, pues, por favor. Ni modo que me estuvieran esperando, ¿no? Pues para reírse. Entonces,
Evite las tácticas dilatorias. El tiempo, decíamos, no vuelve. La oportunidad de hoy es de hoy. La de mañana es de mañana. Y la de ayer fue ayer. No va a volver hoy. Junto con todo esto, evite las posiciones triunfalistas o de derrota. Son posturas estúpidas colocarse en cualquiera de esos dos extremos. El triunfalista porque ya dice, lo doblé, lo humillé, lo puse a mis pies. No le quedó más remedio que aceptar todo lo que yo le impuse. Esa es la peor idiotez que se puede hacer. Porque ahí están teniendo la posibilidad y la formación de un enemigo que apenas pueda sabrá responder. O también las otras posturas de derrota, de sentirse fracasado. Porque tenemos que entender entonces que el triunfalismo es una visión ingenua y generalmente no bien informada de las condiciones en que se operan y que creen que van a ser permanentes. Y la visión negativa de la derrota termina también liquidando la alternativa de lo que pudimos haber construido juntos. Entonces, este mundo no es tampoco de arrepentidos. Es el momento en que pueden aprovechar sus mejores oportunidades. Y lo digo ahora porque veo en ustedes gentes jóvenes, gentes que indudablemente el futuro se abre hacia ustedes. Por lo tanto, ni partan de la idea que ya son ganadores, pero jamás tampoco acepten la idea de la derrota. No se olviden que hay un elemento. Cuando ya lleguen a años mayores, como los míos, el término de victoria o de derrota son muy relativos. Uno sabe que la victoria no es que tenga el gran reconocimiento y que me dijeron y me hicieron homenajes. No, no, por favor, eso no es una victoria. Eso es enaltecer la vanidad de uno, nada más. Pero eso dura un ratito. Ni tampoco la idea que soy un fracasado porque no puede ser tantas cosas. Pues bueno, no se puede lograr todo, pero también entonces debo reconocer qué fue lo que sí logré. Y en ese punto lograr un elemento de satisfacción importante. No solo para los demás, sino para con uno mismo y para lograr sencillamente proyectar aquello que deseamos. ¿Cuál es la visión entonces, por ejemplo, con un maestro que tiene 50 años, como es mi caso, a lo que aspiro con respecto a ustedes? Aspiro no a que se acuerden de mí, mi nombre se va a olvidar, todo. Pero si algún día ustedes se acuerdan de algo que les dije y que es importante para su vida, eso será precisamente lo que yo habré aportado en ustedes. Y será mucho mejor que el decir, como decía fulano, no, no, un día alguien me dijo esto y creo que me ha servido. Ese es precisamente el verdadero aprendizaje de la vida. Por lo tanto, entonces, llegar a un acuerdo entre las partes es tan solo la condición de salvar un momento, pero invariablemente surgirán nuevos problemas y tendrá que derivar en futuros acuerdos. Pero recuerde, no hay asuntos donde todos los problemas se encuentren la resolución en un solo acto. Eso solamente pasa en las telenovelas y muy mal hechas. Que de repente todo absolutamente se resuelve y ya no hay mayor problema. A partir de ello, entonces, distingan entre solución y resolución. Siempre nos dan la idea como que solución y resolución parece ser que son términos equivalentes. No. Mi madre me enseñó lo siguiente. La solución es algo definitiva. Es el fin de los problemas. Mira, no, entonces quiero solución. No quiero solución por una razón. Porque la única que es solución es la muerte.
El momento que yo me muera, al primer segundo, al primer instante de que yo me muera, ya no hay más problemas para mí. Ya no soy de este mundo y por lo tanto, fuera. Ya no tengo nada que pensar. Los problemas dirán a lo mejor son para mis deudos, para mi familia. Que bueno, tendrá por principio de cuentas que enterrarme para que no me apeste, no les apeste. Y tendrán que indudablemente acostumbrarse a vivir sin mí y sin muchas cosas. Así es, pero habrán otras. Entonces, esa es una característica. ¿Y entonces qué es la resolución? La resolución significa que si yo resuelvo un problema, ese problema va a generar 10 problemas nuevos. Y esos 10 a lo mejor van a crear exponencialmente otros 100. Y esos 100 crearán otros muchos más problemas. Me dirán, oiga, entonces, ¿para qué resolvemos los problemas? Por una razón. Porque Dios nos dio inteligencia. Y es atributo de un ser inteligente, hombre o mujer, resolver problemas a través de su razón, a través de su capacidad. Y esa capacidad entonces significa que somos más inteligentes cada vez que resolvemos mayores problemas. Porque entonces nos enfrentamos ya con otro factor que es importantísimo considerar. La incertidumbre, o sea, no tenemos certeza y los problemas son cada vez más complejos. Y nosotros cada vez más inteligentes para resolverlos. Los problemas nos ayudan a resolver problemas, no a darnos un tiro y salir de la vida sencillamente como si no valiera. Entonces, si la vida es valiosa, entonces reconozcamos lo que hoy en día se considera y se define como vida. ¿Qué es la vida? Y yo he escuchado una cantidad enorme de frases y he llegado solamente a una conclusión. Vida es la capacidad de procesar información. Mientras podamos procesar la información y crear instrumentos para que transformar esa información en nuevos hechos, entonces estamos vivos. Cuando ya no tenemos capacidad para procesamiento de información, cuando nos hemos encerrado en nosotros mismos, caemos entonces en la desesperación. Y en la desesperación no hay capacidad de decisión, hay angustia. Es por lo tanto entonces que la forma de enfrentarse a la incertidumbre, o sea, no hay certeza, y a la complejidad, cada vez tenemos más problemas, pero que esa es finalmente la realidad, nos debe llevar entonces a romper con la idea de todo lo ilusorio, para dar lugar a la sorpresa, para no establecer la idea de una confianza ciega, de creer que las cosas, porque le rezo a tal o cual santito, me va a resolver las cosas. No. Hay un viejo dicho que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Por lo tanto, tenemos que ir penetrando cada vez más a partir de lo que conocemos para proyectarnos hacia lo que todavía aún no sabemos. A partir de ello entramos en un proceso que se denomina transición. La transición es el paso necesario de una etapa de nuestra vida a otra. La transición no es un proceso suave, terso, increíble, maravilloso, bonito, no. La transición es el momento en el cual tenemos que dejar mucho del pasado porque ya estorba y tenemos que asumir la posibilidad en el presente de construir algo nuevo para el futuro. En esa transición, entonces, es transformarnos a nosotros mismos, reconocer sencillamente como hacen las águilas en cierto momento,
cuando saben que han envejecido porque ya tienen necesidad de cambiar el plumaje, porque hay que cambiar, renovar las garras, porque ya se han doblado demasiado, porque hay que limpiarse la vista, porque por la velocidad en que van sencillamente les afecta los ojos. Y cuando de alguna manera también se tiene que cortar el pico al azotarlo contra una roca para que les salga uno nuevo. Y de esa forma logran obtener un nuevo plumaje, que les salgan nuevas garras, que se les limpien los ojos y que sean, sobre todo, lo más importante, capaces de valerse por sí, nuevamente por ellas, porque ese nuevo pico también les servirá para destrozar y obtener las presas necesarias para vivir una nueva etapa. Miren, ¿y algún día van a morir? Claro, algún día mueren. Es el momento en que ya no es, o sea, ¿en qué momento morimos? En el momento en que ya no somos capaces de renovarnos. Por otra parte, tenemos que reconocer que es imposible entender todo lo anterior sin la creación de una nueva cultura. Veamos qué es lo que nos han enseñado. Primero tenemos que contemplar la cultura escolar. Cuando somos niños nos enseñan que los más inteligentes, los mejores, los únicos, los que sacan 10, esos son los que van a llevar la bandera y van a estar allí en la escolta. Después nos dicen que son los que tengan más premios y tengan, por lo tanto, mayor número de diplomas. Luego nos enseñan toda una cantidad de idioteces que nos hacen creer que porque sabemos algo, poquito de algo, creemos que entonces somos el mejor alumno y el que podemos hacer todo. ¿Qué tiene que ver esto con la vida en el momento en que salimos ya de la escuela? Que salimos de la universidad, que salimos con un posgrado. Pues que no sirve para nada. A mí nunca me han preguntado mis calificaciones. Yo fui siempre un niño de 10. ¿Para qué? Para nada. Eso no sirve para nada. Los diplomas, ¿para qué? Para nada. Lo que he tenido que aprender después de la escuela ha sido más importante. Eso que no tiene reconocimiento, que no busca uno el aplauso. ¿Por qué en lugar de dieces y de medallas y de ese tipo de cosas, por qué no fue un niño feliz? ¿No hubiera sido más increíble que hubiera sido un niño que jugaba fútbol, que practicaba deportes, que tuviera una cantidad enorme de amigos? Pues yo creo que eso me hubiera gustado más. Ya no lo puedo cambiar, así es. Pero también se los digo a ustedes, no se dejen seducir por aquellas cosas que son realmente transitorias. Son del momento, pero no del movimiento de la vida. Dentro de este planteamiento también hay que reconocer el daño enorme que representa confundir lo real con lo ideológico. Por favor, se negocia siempre sobre cosas concretas y sobre cosas reales. Nunca en los días de la vida hipotequen su vida con una ideología, porque la ideología es como una venda que se les pone en los ojos. La ideología es la que nos hace ver lo que quieren los otros que nosotros veamos, pero no lo que realmente es.
Marx decía él mismo que la ideología era una falsa conciencia de la realidad. Y retomo esas palabras porque efectivamente la mayoría de la gente que cae en ideologías que sean religiosas, sean políticas, sean económicas, sean lo que sean, siempre crean un discurso sobre la realidad y confunden el discurso con la realidad misma. Les he vuelto nuevamente a reiterar, una base muy importante, una plataforma que se hace indispensable para el proceso de negociación, es que se hagan a un lado las creencias, que se hagan a un lado los prejuicios, porque los prejuicios son juicios anticipados sobre las personas o sobre las cosas sin saber exactamente qué. Eso que hay gente, por ejemplo, que odia a una persona porque es negra y nunca en los días de la vida platica con un negro, bueno, pues es típico. Por eso describe muy bien a Gordon Allport lo que es la discriminación. La discriminación es un prejuicio sobre alguien o algo que no conocemos nada sobre él, que nos hemos hecho una idea. En muchos momentos de mi vida recuerdo lo que un maestro en una ocasión me dijo. La gente en el trabajo y en la familia y en las relaciones sociales no la escogemos. Generalmente se nos imponen porque están ahí. Entonces, tenga la idea siempre de ser cortés, de ser atento, de no hablar nunca chismes sobre nadie, de no creerlos de nadie. Y de esa forma evítese problemas que no tiene sentido que los lleve en el trabajo, que los tenga en la familia. Eso no significa que no tengamos una idea de las personas, pero el juicio sobre las personas siempre tiene que hacerse sobre hechos reales. Cuando vean que alguien no es conveniente, simplemente aléjense de él. No de menor importancia también establecer que el negociador no puede aceptar una demanda sin oferta, pues carecería de sentido. O sea, las cosas no son unilaterales. Ambos van a discutir. Ambos tienen que ponerse de acuerdo. Ambos tienen que constantemente ver la posibilidad de modificar posiciones y también reconocer sus límites de hasta dónde no. O sea, por ejemplo, si estamos vendiendo un carro, decir, bueno, mire, lo máximo que yo puedo bajar es hasta este límite. Hasta ahí. Más abajo no, porque ya no tengo ninguna opción. Por lo tanto, el regateo dentro de un margen se puede establecer. ¿Pero a cambio de qué? Por lo tanto, finalmente tenemos que ajustar hacia otra serie de ideas, como sería que lo contrario de la negociación es la guerra. Y la guerra es necesariamente la expresión más elevada de la violencia y por lo tanto la que busca desarrollar la mayor destructividad contra el otro. Por lo tanto, es una violencia, como decía Clausewitz, uno de los grandes teóricos de la estrategia, es un acto de violencia ilimitada para imponer nuestra voluntad al contrario. Y más tarde añade él, sí, nada más que hay una cuestión, hoy podemos imponerla, pero el resultado de la guerra nunca es definitivo. Por lo tanto, el triunfo de hoy puede ser el fracaso de mañana. Quitemos entonces la idea de ganador o perdedor y convirtámonos ambos en ganadores. Otro elemento también indispensable
Hace algunos años leí un artículo muy interesante que se llama El complejo del Group Think. Group Think significaría en inglés, una traducción muy libre, grupo pensante. Sin embargo, cuando uno lee el artículo se da uno cuenta de que en realidad no es un grupo pensante. Es un grupo donde todos quieren evitar la discusión y crear la imagen de que todos ven lo mismo. Es por lo tanto una forma de engañarse y engañar a todos, tanto los del equipo como a la parte contraria. El group think lo que se busca es obtener consenso en el menor plazo posible. Por eso, una de las cosas que abomino es cuando alguien llega y dice, en la junta vamos a tomar acuerditos. No, espérate. Eso es de un manipulador. Un manipulador es el que dice, en 5 minutos, porque no tengo tiempo. Si no tienes tiempo, entonces no hagas la junta. Mejor es que tengan un buen número de horas. Si después de esas horas van a llegar a un acuerdo, será porque enfrentaron posiciones diferentes y supieron en el curso de las cosas demostrar su posibilidad de convicción, la capacidad de convencer al otro y de que el otro también aceptamos otras situaciones. Eso logra acuerdos de largo plazo. Lo otro es propio de mamarrachos, de gente sencillamente que lo que crea a través del group think es la idea de que todos pensamos exactamente igual. Pero es allí el momento, por no pensar, cuando surge precisamente lo que un gran autor checo llamado Milan Kundera escribiera una novela extraordinaria que se llama La insoportable levedad del ser. ¿Qué es o qué significa esto? Él nos dice en una parte del inicio y a la mitad de la novela, lo especifica de una manera más amplia, cuando nos dice, la levedad es lo contrario del peso. Y añade, pero queriendo huir del peso y yéndonos a la levedad o a lo facilito, le hace, terminamos soportando el peso del insoportable. Todos aquellos que creyeron que tenían la vida resuelta mediante acuerditos sin fundamento, que les agradaba al oído, pero que no resolvían el problema, esos terminan soportando el infierno mismo de las consecuencias de su propio actuar. Por lo tanto, volvemos nuevamente a contemplar. Veamos, por ejemplo, características como esta. El autor del artículo del Group Think dice, en 1962, cuando se presentó a Kennedy y a su equipo la confrontación con respecto a la Unión Soviética por el caso de Cuba, porque la Unión Soviética quería instalar misiles nucleares enfrente precisamente de Estados Unidos, y Kennedy se negó, pero previamente hizo una cosa. Armó a un grupo de personas enemigas de Fidel Castro y los mandó a luchar contra él. Les dio armas. Y el problema fue que la operación, porque se hizo en Bahía de Cochinos, los servicios de inteligencia cubanos resolvieron esto y fueron ahí directamente a esperarlos y ametrallaron a todos. Y entonces Kennedy llega y después de haber pasado ese fracaso tan grande que provocó una indignación mundial, dijo,
soy un estúpido. Kennedy no era ningún estúpido, evidentemente, pero había actuado de una manera absurda, tonta. ¿Por qué no se puso a pensar en una alternativa mejor? Porque todos querían hacer las cosas rápidas. Y cuando él convocaba a una reunión, hombres como Dean Ross, que es uno de los mejores secretarios de Estado que ha tenido Estados Unidos, prefería quedarse callado. Robert McNamara se quería quedar, que era el secretario de la Defensa y un hombre genial, se quedaban callados y dejaron que solamente el presidente hablara. Y el presidente recibió indudablemente información falsa. Si lo hubieran examinado, se darían cuenta de que no, de que era una información falsa y no se hubieran aventurado a esto. Estamos hablando entonces de que el Group Think, la posibilidad de convertirse en un estúpido, no tiene nada que ver con que uno haya salido de Harvard o de donde quiera, ¿no? Todos cometemos errores. Porque muchas veces el Group Think lo que nos hace es pensar en lo que nos gustaría que la realidad fuera. Por lo tanto, no elijan la levedad, elijan necesariamente la dureza de las cosas. Porque en la dureza de las cosas quizás tengamos que enfrentarnos a defender nuestro punto de vista, a ceder en algunas partes, pero a ver, nos habremos aproximado mediante eso a un mayor conocimiento de lo real. No nos habremos engañado a nosotros mismos. Quiere decir entonces que el Group Think es la capacidad de autoengaño. Y cosa curiosa, en la naturaleza, el único ser que es capaz de engañarse a sí mismo es el ser humano. Ninguna especie sencillamente se engaña. El ser humano sí. A veces creemos en promesas, en cosas, en situaciones, en ilusiones que nos hacen ver que no tienen absolutamente nada con respecto a la realidad. Miren esto entonces de la experiencia del Group Think como una forma donde es preferible entrar en el duro batallar de las cosas cotidianas. Pero al fin de cuentas, en ese duro batallar, conquistarán la montaña que está en ustedes mismos. Habrán logrado lo que quieren, no lo que los demás quieren verdaderamente darle. Habrán aprendido a negociar y a luchar por lo que realmente y a defender lo que hay que verdaderamente defender. Y habrán también reconocido que hay cosas que no valdrían la pena. A partir de ahí, espero que este planteamiento, que como les digo, está basado realmente en lo que yo viví, en la forma en que vi los errores, curiosamente, tanto de nuestras autoridades como del sindicato, y cómo afectaron a miles de personas. Evitemos cometer esos errores, porque todos podemos cometerlos. Lo importante entonces es que esto es lo que nos hizo ver una nueva forma de compensar las cosas. Por cierto, muchachos, les había ofrecido y así se va a cumplir el día de hoy. Les voy a enviar sus correos la relación de los videos que van ustedes a ver sobre esta temática y otro elemento. Van ustedes a construir directamente un diálogo en forma de dialogada. La idea de una negociación que ustedes imaginen puede ser real o sobre cualquier tipo de cosas. El tema será en ese punto libre, no más allá de 3 páginas. Y ahí eso será el trabajo que tendrán que entregar. Aquí está dicho para el día 27 de octubre. Pero desde hoy se los envío. Primero que nada, muchachos,
¿Dudas que tengas sobre la exposición del día de hoy? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, ya tengo una duda. Dígame. Bueno, ahorita estaba leyendo en su presentación que dice de Grumpy, que es la desesperada búsqueda del consenso, pero ¿en qué sentido estricto es esa tal cual? Mira, cuando buscamos de manera desesperada con el consenso, significa que buscamos llegar a un acuerdito rápido. Cedemos, o sea, es más, no sabemos ni lo que cedemos, sino que ahí estamos sencillamente planteándonos las cosas de tal manera que descuidamos muchos aspectos importantes y terminamos aceptando cosas que nunca debimos haber aceptado. El grafting, por ejemplo, es cuando uno se deja convencer por un vendedor y te presenta un contrato y casi prácticamente el contrato tiene tantas letras chiquitas, porque te presenta un total de 50 hojas y te dice firme aquí. Y tú dices, no, pues confío en él. Pero ¿cómo vas a confiar en él cuando el tipo no sabes ni quién es, ¿no? Y solamente va a poner indudablemente, como hemos dicho, un contrato es un acuerdo de voluntades. Por lo tanto, yo también debo de participar de él. Y aquí cuando tú le dices, no estoy de acuerdo con las políticas de la empresa, con una o dos, no las quieren discutir. Entonces no le vendo el producto. Pero entonces lo único que hacen es estafarnos. Esa es la visión del estafador. A través del Group Team, diario, no les miento, muchísima gente la arruina, muchísima gente la engaña, muchísima gente la estafa. Tengan mucho cuidado. Vean que una firma vale, su firma vale, sus claves valen. De otra manera, sencillamente, pues, quedamos a merced de gente sin escrúpulos. Y eso sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Quién más que quiera hacer comentarios o preguntas? ¿Nadie más por el momento? Bien, entonces, nos vemos entonces para la próxima clase, muchachos. Lo mejor del mundo. Gracias. Gracias, profesor. Hasta el martes. Gracias, profesor. Gracias. Muy bien.